estos días que están llenos de color, que están llenos de la Catrina, esta figura que le debemos al enorme artista de Aguascalientes, el maestro José Guadalupe Posada, quien fue el creador de esta garbancera, esta figura que hoy le llamamos la Catrina, y que medio siglo más tarde otro enorme y gran pintor como fue Diego Rivera la inmortalizó al pintar aquel mural para el restaurante Versalles en el Hotel del Prado, y que tras los sismos de 1985, que sufre muchos daños este edificio, este hotel, pero se pudo rescatar este mural de un sueño dominical de una tarde en la Alameda de la Ciudad de México, y que ahí aparece decorada, soberbia, esa Catrina que el maestro Posada medio siglo atrás la había regalado a la cultura mexicana. Y como bien sabemos en los documentos y estudios sobre la obra del enorme grabador y pintor Guadalupe Posada, sabemos que él se murió sin ni siquiera saber que esa figura, un siglo más tarde, sería el referente de nuestros altares y sería la forma festiva en que convocamos y en que recordamos a nuestros difuntos. La garbancera, que es el nombre original de esta Catrina, se le debe justo a una actividad cotidiana que en la época del Porfiriato se llevaba a cabo en las calles de la Ciudad de México. Por las calles de la ciudad o del país entero, nosotros nos podíamos encontrar en ese iniciado siglo XX aquellas mujeres que salían con cubetas repletas de garbanzos, muchos de ellos que ya estaban pues rancios, viejos, enlamados, salían a venderlos. Por supuesto, la gente no se los compraba a estas mujeres porque los garbanzos pues ya no eran comestibles. Pero ¿qué hacía la gente? Pues les regalaban prendas, ropa, para que pudieran cubrirse del frío, porque las veían que estaban extremadamente delgadas. José Guadalupe Posada, al ver a estas mujeres en el escenario público cotidiano, decidió hacer un grabado para uno de los periódicos antiporfiristas, un poco burlándose y un mucho haciendo la crítica de que este gobierno moderno del porfiriato, de los grandes edificios palaciegos llenos de piedra de mármol o de canteras finamente talladas al estilo europeo, era solamente el oropel de una terrible y fuerte desigualdad social que vivía este país, donde, como decía Guadalupe Posada, las garbanceras son la evidencia de que Porfirio Díaz nos tiene muertos de hambre. Ese es el origen de esta Catrina, que el término incluso Catrín y Catrina tiene que ver en francés, que son a las mujeres, sobre todo eran las mujeres que habían sido modelos y que en época de retiro se les hacía un homenaje y las decoraban como si fueran grandes princesas, y entonces estaban Catrinas. Y estas garbanceras, al estar vestidas con la ropa que les daba la gente en las calles, pues se convirtieron popularmente en las Catrinas. Hasta aquí dejo esta primera estampa, pero vayámonos un poco más atrás, porque hay que recordar que esta forma de enterramientos nos llegó junto con los españoles. Los antiguos mesoamericanos en varias regiones del país, pero hablemos del caso del centro del país, de la Ciudad de México, no tenían por costumbre enterrar a sus difuntos. Muchos de ellos eran incinerados y pasaban a formar parte de la tierra, pero ya hecha polvo. Con la llegada de los españoles se generalizó el rito de los difuntos, se prohibieron las incineraciones y por supuesto que la iglesia fue la primera en encargarse de llevar a cabo los enterramientos. Hay que advertir algo: los indígenas, los mestizos, no podían ser enterrados en los templos porque no pertenecían a estos grupos sociales, o muchos de ellos no estaban evangelizados y bautizados, por lo cual entonces prácticamente durante el siglo XVI hasta entrado el siglo XVIII, la práctica de enterramiento, de crear camposanto, era dentro de los atrios de las iglesias, o incluso, dependiendo la economía, podían ser enterrados en el altar mayor de un templo, mientras que el pueblo seguía practicando las incineraciones y otro de los ejercicios que se llaman los ritos del río. ¿Qué era eso? Cuando un indígena moría, se le envolvía, se le lavaba el cuerpo, se le ponía, por ejemplo, baba de nopal,
y se envolvía en su petate. De ahí esa frase, Víctor, que seguro tú escuchas a tus abuelas decir, se petateó, que tiene que ver con eso. Morían y los envolvían en su petate y después los arrojaban a las aguas de los ríos, de las lagunas o de las acequias. Esa práctica se convirtió en un ritual que hasta el siglo XVIII se continuaba en este país, por lo que gracias a las leyes de reforma y de sanidad, leyes de reforma eclesiástica y de sanidad que llegarían en el siglo XVIII con los virreyes Borbones, eso empezó a cambiar, y digo que gracias a ello porque ya teníamos un serio problema de contaminación de las aguas por esa práctica.